En el ejercicio 2 partimos de un esquema de fuerzas donde contamos con un cuerpo apoyado en un plano inclinado. Nos piden descomponer el peso del cuerpo según los ejes de coordenadas y hallar la fuerza resultante sobre el cuerpo. Lo primero será pasar el esquema de fuerzas a un dibujo por nuestra parte. Las líneas discontinuas nos marcan los ejes de coordenadas, donde el eje paralelo al plano inclinado será donde transcurrirá el movimiento y corresponde con el eje X. El eje perpendicular al plano inclinado es nuestro eje vertical o eje Y. Escribimos los datos para comenzar el ejercicio. Tenemos el valor de las fuerzas F1 y F2 en newtons y la masa del cuerpo, 40 kilos. Para descomponer el peso vamos a resaltar un esquema de fuerzas. De esta manera apreciamos que el vector peso sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son el peso normal y el peso tangencial. Luego podemos utilizar la expresión del teorema de Pitágoras: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Para sacar el cateto peso normal, aplicaremos la segunda ley de Newton en el eje vertical. El sumatorio de fuerzas en el eje vertical es igual a 0, ya que no hay movimiento del cuerpo en esa dirección. Esto quiere decir que el cuerpo no salta. Sustituimos el sumatorio de fuerzas por vectores y pasamos estos a módulos aplicando el criterio de signos, tomando la fuerza F1 como positiva. Finalmente, hallamos que la F1 es igual al peso normal, por lo que ya tenemos el primer componente del peso en el eje vertical. El peso normal es igual a 250 newtons. Para sacar el componente peso tangencial utilizaremos la relación del teorema de Pitágoras, pero primero deberemos hallar el valor del peso. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Luego operando tenemos 392,4 newtons. Ahora utilizaremos la ecuación obtenida con el teorema de Pitágoras con el fin de conseguir la componente tangencial del peso. Sustituimos los valores del peso y el peso normal en nuestra expresión y operamos, consiguiendo un peso tangencial de 302,45 newtons. Para hallar la fuerza resultante aplicaremos la segunda ley de Newton en la dirección que será la del movimiento, el eje X. Al haber movimiento en esta dirección podemos igualar el sumatorio de fuerzas a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. En este caso nos centramos solo en el sumatorio de fuerzas, ya que solo nos piden la fuerza resultante sobre el cuerpo. Aplicamos criterio de signos, donde elegimos como positivo el sentido del peso tangencial y operamos. Conseguimos una fuerza resultante de 232,45 newtons positivos, es decir, con el mismo sentido que el peso tangencial.